Muy bien, pues dentro de las virtudes teologales que hemos comenzado a revisar, bueno, aclaro, en esta sesión no va a ser posible pasar la grabación del lunes, porque por alguna razón esta computadora me negó los permisos. No sé, no tengo el suficiente conocimiento para lograr obtenerlos, pero no importa, daré la sesión en vivo para beneplácito, desde luego, de mi buen amigo Ricardo, que siempre que sucede esto me aplaude. En fin. Así que, de todas formas, el tema que se vio el lunes, que es un bloque nuevo de lo que yo llamo fenómenos postmodernos, los cuales estamos analizando para no perdernos en medio de este berenjenal, en función de conocer los adversarios de la fe, tanto de la fe racional, que nos permite el acceso al conocimiento de que Dios existe y de sus características de omnipotencia, omnisciencia, eternidad, inmutabilidad, perfección, etcétera, como de la fe sobrenatural que nos permite adentrarnos en los misterios que la sola razón no comprende. Cosa que quedó muy clara en alguna sesión anterior, cuando hablábamos de fe y razón, apoyado sobre todo en la encíclica de San Juan Pablo II, de nombre Fides et Ratio, fe y razón, Fides et Ratio. Bien, entonces, continuando con el avance de el conocimiento de nuestros adversarios postmodernos en el campo de la fe, hemos comenzado a analizar lo que se llama fenómenos postmodernos. El postmodernismo es una corriente filosófica, para usar un término coloquial que muchos van a entender, o todos, es una corriente filosófica, entre comillas, lo digo con cierta ironía, chafa, light, ligera, superficial, pero con la enorme desventaja para el mundo católico, que ha sido elevada a la categoría de sagrado, a la categoría de genialidad, a la categoría de saber único, por los enemigos de la fe católica, que están insertados, como ya lo hemos visto, en los 7 frentes de la masonería universal. Están incrustados en el gobierno global, en los medios de comunicación, en el ejército global, que supuestamente se dispone a impedir que Rusia recupere un territorio que le es propio, porque ahí nació Rusia, en Ucrania nació Rusia. Es como si a España quisieran quitarle Cataluña. Y los otros centros que se han apoderado del posmodernismo como bandera para combatir la verdadera fe, tanto racional como revelada, pues son el narcotráfico, las universidades ateas, las universidades y las escuelas laicas y materialistas, y desde luego la sinagoga de Satanás, o los adversarios escondidos detrás de una sotana cardenalicia u obispal. Bien, estos enemigos han desarrollado ciertos fenómenos posmodernos que son muy tomados en cuenta por esos 7 adversarios. Y constantemente, como ellos son dueños de los medios de comunicación, de la prensa, del cine, del radio, de la televisión, de los pasquines, esos que narran en monitos las aventuras de Superman o del Pato Donald, o de quien sea, en todas partes el posmodernismo se ha vuelto una especie de religión. Se ha vuelto una postura propia del hombre que se considera adecuado a su época y que recibe el nombre de postmoderno, ¿sí? Con muy justa razón, pero que, repito, es una actitud filosófica marca Acme, o marca Patito, o marca ese cuate que corre como una velocidad asombrosa y que nunca puede ser alcanzado por nadie. Bueno, entonces así en el posmodernismo no se puede alcanzar la verdad nunca, porque aunque algunas cosas de las que dice pudieran ser relativamente ciertas, lo cierto es que
Ellos persiguen ante todo los fenómenos posmodernos, la negación de la fe. La desventaja es que son sumamente populares los fenómenos posmodernos y ya vimos varios de ellos que nada más voy a nombrar rápidamente en términos de repaso. Ya vimos el fenómeno posmoderno de la desacralización, en donde a todo se le quita lo sagrado. La misa, Cristo, la Virgen, Dios, la muerte, la vida, el sacramento del matrimonio, etcétera. A todo se le quita el tinte de sagrado o la esencia de lo sagrado para convertirlo incluso en un show. El segundo fenómeno que ya presentamos es el de la mitologización, en donde vamos a ver cómo ahora los grandes mitos acerca de personajes, sobre todo de la farándula, ocupan la mente de las personas como los modelos a seguir para darle sentido a la existencia. Es el fenómeno de la mitologización. También vimos con mucha amplitud el fenómeno de la trivialización, que significa quitarle la importancia, no solo lo sagrado, sino la importancia a las cosas que verdaderamente son importantes. Como cuando uno dice, caray, hubo en este mes pasado de diciembre, hubo en México 114 asesinatos ligados al narco. No, por día, promedio por día. No, hombre, no fueron 114, fueron 115. No es cierto, dice otro, fueron 120. Pero se discute el asunto de modo trivial, sin darle a la pérdida de la vida humana, como quiera que ésta haya sucedido, el carácter de dignidad que verdaderamente tiene. Es el fenómeno que ya vimos de la trivialización. Vimos también con cierta amplitud el fenómeno de la descristianización, en donde ya parece ser un pecado, parece ser ya incluso un crimen de odio, como nos lo señalan muchos, el atrevernos a rezar un Padre Nuestro en público, el atrevernos, como sucede, por ejemplo, en las escuelas de Italia, a poner un crucifijo en los salones de las escuelas católicas, y llega el gobierno y por determinación de los tribunales supremos de la Unión Europea, te hacen quitar ese crucifijo porque pueden ofender esos crucifijos a un musulmán o a un judío o a un ateo que casualmente pase por ahí. El fenómeno de la descristianización, pues, es el último que vimos en la sesión pasada. Y también vimos el fenómeno de la deshumanización, con los ejemplos, por ejemplo, que tienen que ver con la forma inhumana, brutalmente cruel e inconcebible, como Israel trata a los prisioneros, no se les puede decir de otra forma, de los musulmanes, de los árabes, de los islamitas encerrados en la Franja de Gaza y sometidos a una serie de privaciones y torturas similares a los de un campo de concentración de la era de Hitler, con una enorme diferencia. Mientras que las víctimas de Hitler, los historiadores serios, sabemos que no fueron más de 300,000, porque el mito de los 6 millones de judíos muertos por Hitler es eso, un mito, una fantasía, un holocuento. Mientras que en la Franja de Gaza estamos hablando de un promedio de 5 a 6 millones de palestinos que viven en las condiciones más inhumanas que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Eso fue lo que vimos ya, y ahora comenzamos con nuevos fenómenos posmodernos que tienen que ver más profundamente con esta negación, con este terrible sentimiento de animadversión que en muchísimas personas produce nuestra fe, tanto si es vista como un conocimiento racional y como si, sobre todo, es vista como un don gratuito sobrenatural que contempla el regalo divino de la revelación a través de la palabra de Cristo, a través del credo, de los evangelios, de los hechos de los apóstoles
y de la historia misma que demuestra la historicidad de todo lo que defiende nuestra fe. Y en discusiones muy serias que he tenido en diferentes ámbitos, incluso familiares, incluso con amigos de la prepa, amigos entre comillas, porque en realidad, pues más que nada son compañeros, más que amigos, he sido muy cuestionado con esta pregunta. Esto es materia nueva propia de esta sesión, porque el repaso de los 5 fenómenos posmodernos que ya vimos ha terminado y ahora empezamos con otros fenómenos posmodernos, pero que los voy a explicar a partir de esta tremenda pregunta que me lanzan. Me la lanzan de manera enojada, de manera airada, de manera ríspida. Oye, tú, Juan Bosco, ¿por qué te atreves a hablar de teología? Desde la atalaya de un psicólogo profesional como eres tú, desde la tribuna de un psicoterapeuta como tú, ¿por qué tienes que hablarnos de teología? ¿Por qué tienes que hablarnos de filosofía? Pues, ¿quién te crees? Estás invadiendo el campo de lo sacerdotal. Eso déjaselos a los curas. Tú concéntrate en la mecánica del aparato psíquico y olvídate de lo demás. Y también me dicen, tú tienes para hablar de teología en cuanto psicólogo, tú tienes para hablar de filosofía en cuanto psicólogo un atrevimiento irracional, injustificable, y no me vengas con el cuento, me dicen muchos, de que hacerlo requiere de tu parte o lo ves como una necesidad absoluta, imperiosa e insoslayable. Y digo, sí, en efecto, desde mi atalaya de psicólogo, desde mi sofá de psicoanalista, aunque no practico propiamente el psicoanálisis, pero bueno, pues concedamos ese pequeño favor, sí manejo asuntos de orden teológico y sí manejo asuntos de orden psicológico sustentados en la filosofía como madre de la psicología y la teología como ser, como dueña de la filosofía. De hecho, los grandes teólogos y filósofos católicos lo dicen en latín de una manera muy sencilla. Filosofie anquile teologie. Traducción. La psicología y la filosofía son siervas de la teología. O dicho de una manera más amplia, la verdad que puedes alcanzar por la simple razón humana es muy inferior a la verdad que puedes conocer cuando te colocas en el terreno filosófico, y aún en el terreno filosófico, la verdad que puedes alcanzar a conocer es muy inferior si te atreves a brincar, a dar un salto cuántico a la teología que tiene las respuestas más profundas, más completas, aunque sí, más inquietantes, para que el hombre encuentre su identidad, su origen y su destino. Así que claro que me atrevo a hablar de teología, claro que me atrevo a hablar de filosofía, aun siendo un psicoterapeuta y sobre todo, perdónenme, los que se van a enfurecer por esto, precisamente por ser psicoterapeuta, tengo que treparme, tengo que dar el salto cuántico a las grandes soluciones que da la filosofía, a las soluciones definitivas que da la teología. No me puedo quedar en el terreno de lo psicológico porque, como lo vamos a ver en el fenómeno que hoy vamos a analizar, llamado psicologismo, el psicologismo lo que busca es hacer un viaje por la vida con mucha comodidad, sin angustia, sin espinas, sin malas aventuras, sin tropiezos, con facilidad, con placer. No importa que al final de tu camino te despeñes en el infierno. ¿Por qué? Porque te la pasaste muy cómodo en el hedonismo y en el relativismo moral. Entonces el psicólogo comete un pecado existencial.
al no guiar a sus pacientes hacia aquello que brinda la filosofía, que es el conocimiento de Dios por medio de la razón, y de aquello que brinda la teología, que es el conocimiento de Dios por medio de la verdad revelada por Él a la humanidad, por los profetas, por los 4 evangelios, por su vida pública, por su predicación, por su testimonio, por su muerte y por su resurrección, y porque además todo esto lo podemos conocer como una ciencia verídica y comprobable desde el punto de vista histórico. Entonces les contesto, pues me atrevo a dar ese brinco a la psicología sustentada en la filosofía y en la teología, porque la mentalidad y la sensibilidad del hombre latino concreto, promedio, no hay duda de que no es la misma, por ejemplo, que la de un alemán de religión protestante o judía. Y esto repercute poderosamente en la manera de enfocar y resolver los problemas de la vida. El enfermo hispánico, el neurótico mexicano, tiene una manera de enfocar, tiene una manera más o menos profunda y consecuente, pero católica. Aunque sea católico diésel, aunque sea un católico alejado, aunque sea un católico resfriado, porque en el fondo dormitan los rescoldos del catolicismo, prestos a reavivarse en un momento de crisis y sobre todo con el empujón que de manera intencional el terapeuta católico que soy yo procura darle. Échate de nuevo en los misterios de tu fe, de nuestra fe. Arrójate de nuevo en manos de Nuestra Señora de Guadalupe. Arrójate de nuevo a los pies de la cruz y reconoce tu ínfima humanidad que solamente puede ser engrandecida y salvada por la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hay una zarzuela española que se llama Marina, que tiene una aria muy hermosa, como casi todas las zarzuelas españolas, pero que tiene un verso formidable, que dice así: en amores no vale matar la llama, si en las cenizas queda encendida brasa. Entonces, haciendo una analogía con lo que nos está diciendo el gran psicoterapeuta católico vienés Igor Caruso, si tú fuiste educado, si tú fuiste bautizado, si tú tuviste una adolescencia en la que alcanzaste a conocer algunos de los elementos de la religión católica, en cualquiera de estos casos, pues en amores no vale matar la llama, si en las cenizas queda encendida brasa. Y habrás de regresar a tu fe para salvar tu vida. Y si no regresas a ella, no podrás salvar tu vida, ya no digamos tu vida espiritual, pero probablemente ni siquiera tu vida física, porque seguirás preso de tus vicios, de tus debilidades, de tus abusos y de tu búsqueda anticatólica de poder, placer, honores, fama y riquezas. Y solo cuando encuentres esas cenizas, esas brasas que aún tienen luz, aún tienen fuego, aunque aparentemente estén tundidas de cenizas por encima y por los lados y hasta por abajo, si tú reavivas esas brasas de tu fe católica infantil o de adolescente, seguramente vas a reconocer que por ahí anda la verdad. Y no en las filas del relativismo, del pragmatismo, del hedonismo y de todos los ismos que actualmente nos agobian y que no son el cristianismo. Bien, si se piensa con la mejor psicología de hoy, en las inapreciables reservas de energía salvadora que supone todo lo que acabo de decir, y si por el contrario se piensa en los conflictos, retrasos, superficialidades y desastres que pueden seguirse de ignorar o de atropellar ese substrato cultural e histórico, se verá la importancia de poseer una psicoterapia propiamente católica
para que la practiquen los terapeutas que cultivan esta especialidad en el área hispánica y sobre todo en el mundo mexicano. Así que por esto justifico plenamente que estemos en este tema de buscando la mejor versión de mí mismo, pues hablando de virtudes teologales, porque sin ellas, las virtudes naturales, las virtudes cardinales, serán absolutamente incapaces de brindarnos la salvación eterna. Aunque sin ellas, es verdad, tampoco podríamos tener acceso a las virtudes superiores. No son lo único, pero sin ellas también estamos perdidos y sin acceso a la verdadera fe. ¿Cuáles son entonces los fenómenos que hoy voy a exponer? El primero de la noche se llama psicologización. En razón de una exposición más breve y más contundente, voy a leer mis propias líneas, pero probablemente haga algún comentario adicional. Psicologización. Las ciencias naturales no cubren todo el campo de lo cognoscible y por lo tanto no tienen derecho a imponer la dictadura de sus módulos, como ya hoy se admite a veces, al menos en teoría. ¿Qué quiero decir con que las ciencias naturales no cubren todo el campo de lo cognoscible? Voy a poner varios ejemplos. Ejemplo 1. La biología no nos puede explicar el origen de la vida por sí misma. Y es la ciencia de la vida, pero ella no tiene respuestas a la pregunta ¿y de dónde viene la vida? Esta pregunta solamente la pueden resolver en primera instancia la filosofía y en segunda instancia la teología. Otro ejemplo, la astrofísica no nos puede explicar el origen del universo. Y el más genial de los astrofísicos lo planteó de una manera contundente. Cuando allá por 1936, él y otro compañero descubren el famoso Big Bang detrás del telescopio de Monte Palomar. Su compañero le dice, oye Albert, sería maravilloso saber qué ha pasado desde la explosión hasta nuestros días a lo largo de estos 14,000 millones de años. Y Einstein le contestó, no. Lo más interesante sería saber qué había antes del Big Bang. Y entonces Einstein plantea un problema que la astrofísica no puede resolver, porque no es su campo. Tiene que cederle el paso a la filosofía y a la teología para que tengamos una respuesta racionalmente válida y trascendente. Otro ejemplo más cercano a nuestro campo de psicología. La psicología por sí sola no puede explicar el origen del alma. Puede analizar cómo se comporta un sujeto concreto como tú o como yo, dotados de alma. Eso sí, puede explicar el origen de nuestras conductas, el impacto de los traumas sufridos en la niñez, puede explicar por qué deseamos abrazar tal o cual carrera o por qué tenemos o no tal o cual habilidad. Pero lo que no puede hacer la psicología es explicarnos el origen de su objeto de estudio, que se llama hombre, dotado de alma racional y espiritual y trascendental. No está en la posibilidad de la psicología darnos la respuesta. Pero entonces, ¿en qué consiste la psicologización? Pues justamente en pretender estúpidamente, y perdónenme por haber dicho pretender, estúpidamente, que la psicología y la física y la biología tienen las respuestas más esenciales. Y les tengo una triste noticia. Ninguna ciencia natural cubre todo el campo del conocimiento humano. Necesariamente tenemos que recurrir a las ciencias superiores, a la filosofía y sobre todo a la teología o religión revelada por Dios
para poder entender el misterio de la vida. ¿De dónde vienen las galaxias y el universo? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué existimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es nuestra verdadera identidad? La psicologización, pues, consiste en que se pretende de manera idiota, de manera submental, de manera oligofrénica, oligos, disminución, frenos, pensamiento, de manera absurda, buscar en la sola psicología materialista las respuestas que no existen, que ningún psicólogo, ninguna corriente psicológica por sí misma nos va a poder dar. Tenemos que abandonar el terreno de la psicología y dar el salto cuántico a la filosofía y a la teología para que podamos encontrar el verdadero significado de la vida humana. Pero bueno, esto está tremendamente extendido y en la casi totalidad de los consultorios de los psicólogos de hoy, pues no se abordan cuestiones trascendentales, sino únicamente se abordan las cuestiones que te permitan hacer el viaje por la vida de manera hedonista, divertida, cómoda, sin grandes ansiedades, aunque te conduzcas derechito a desplomarte en el pozo del abismo. Este es el primer fenómeno, pues, de la psicologización. Tenemos un segundo fenómeno para esta sesión que se llama inmanentización. ¿Qué es lo inmanente? Lo inmanente es lo contrario de lo trascendente. Por ejemplo, lo inmanente es cómo te imaginas a Dios. Pero resulta que como te imaginas a Dios, no es Dios. Te imaginas a Dios como un astro, como una fuerza física, te imaginas a Dios como un señor con barbas, te imaginas a Dios como un tipo malo que está llevando un libro en donde anota tus perversidades para un día echarte al infierno. ¿Cómo te imaginas a Dios? Tu imaginación es inmanente. Tu imaginación no es trascendente. Y solo la filosofía y solo la teología unidas te van a decir quién es Dios de modo trascendental. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno de la inmanentización? Bueno, pues consiste en apostatar, consiste en dar muerte a Dios. Leo como escribí este fenómeno de la inmanentización porque no tiene desperdicio la síntesis que finalmente logré redactar. El hombre de la jerarquía tradicional de valores se atrevió a inmanentizar, a relativizar, pero más que nada a inmanentizar las relaciones con los valores. Es decir, que esas relaciones con los valores no se consideran ya como objetivas, sino como dependientes de algún punto de vista subjetivo, humano, relativo e intrascendente. Un ejemplo que está en boga. Las drogas son excelentes. ¿Por qué? Porque nos permiten relajarnos, nos permiten recrearnos y por eso existe ya un gigantesco mercado, en el caso de México, liderado por un expresidente, Vicente Fox, el botudo ranchero enamorado e ignorante, porque se dedica a propagar la venta de la marihuana golden de alta calidad. Se inmanentiza la relación con el valor. ¿Por qué? Porque me gusta. Algo así como, ¿por qué fumas Baronet? Porque me gusta. ¿Por qué te fumas de la Golden? Porque me gusta. Eso es la inmanentización. Volver las cosas valiosas, no porque en sí mismas sean valiosas, que sería lo trascendente, sino simplemente porque me gusta, o porque me conviene, o porque ya cambié de gusto, o porque ya cambié de objetivo en la vida, o porque antes me gustaba otra cosa y ahora me gusta esto. Y entonces todo se vuelve
como lo mencioné, ya no se consideran los valores como objetivos, sino como dependientes de algún punto de vista subjetivo, humano, relativo e intrascendente. De ahí nació justamente la ideología de género. Pero tras la inmanentización de las relaciones con los valores, fíjense bien lo que vino. Vino el inmanentizar los valores mismos. Entendiendo por valores desde Dios, que es el valor supremo máximo, hasta la partícula de Dios, una partícula micrométrica más pequeña que el átomo. Todo se inmanentizó. Los valores mismos fueron inmanentizados. Es decir, el hombre opinó, el hombre posmoderno opina que ya no depende su posición de los valores, sino que los valores dependen de mí. Los valores dependen del valor que yo les asigne. Y es así como en una sesión pasada individual, tuve un choque tremendo con un sujeto que se enfureció cuando me atreví a cuestionarle severa y firmemente el absurdo de que él decía, es que mi perrita es más importante que mi esposa. Y si mi esposa no trata a mi perrita como un hijo y como yo quiero que la trate, entonces voy a tirar a mi esposa al basurero de la historia. Y que se me sube lo Juan Bosco y que le digo, pues estás rotunda y absolutamente equivocada, porque estás inmanentizando a tu esposa como un valor supremo que lo es dentro del matrimonio. Porque dentro del matrimonio lo más importante no son tus papás, no son tus hermanos, no son tus cosas materiales y mucho menos tu perrita. La furia que le dio fue tal que abandonó la sesión arrojando la computadora al suelo. Me di cuenta porque así se vio en la pantalla y obviamente el sujeto desapareció para siempre de toda posibilidad de influencia de mi parte porque no le acepté esto que no es un ejemplo teórico, es un ejemplo real de hasta qué grado puede llegar el hombre posmoderno de inmanentizar no solo la relación con los valores, sino de inmanentizar los valores mismos, a tal grado que la esposa tiene mucho menos valor para este indigno sujeto que tiene menos valor que su perrita. Esto es un ejemplo tremendo de lo que es la actual inmanentización, en donde para muchos señores el automóvil y encerarlo y pulirlo y sobarlo tiene más importancia práctica que su esposa, porque ya quisieran las esposas ser pulidas, enceradas y sobadas como lo hace el sujeto con su automóvil. O las personas que tienen más preferencia práctica por sus aficiones, por el Super Bowl, por el programa fulano, por la música sutana, por la estrella de televisión, hombre o mujer, que por la esposa o marido que tienen suplicando CTR a su lado. Son terribles ejemplos de cómo el hombre posmoderno ha inmanentizado no solo la relación con los valores, sino a los valores mismos. El orden del mundo se hizo en adelante con esta actitud inmanentizadora, dependiente de mi determinación, dependiente de mi conveniencia y no de una verdad objetiva. La inmanentización de los valores, fíjense qué frase tan contundente termino y cierro este concepto. La inmanentización de los valores condujo lógicamente a la repulsa de la obediencia y a un nuevo y posmoderno non serviam, igualito a la frase que exclama Eva en el pecado original, non serviam, igualito al non serviam de Lucifer, el non serviam que lo convierte de Lucifer en Luzbel, es decir, en Satanás, en el demonio, que posteriormente va a lograr la desobediencia de Eva, quien podríamos decir que es la primera criatura en la creación que inmanentiza a Dios para convertirlo en un ser inferior a su propio anhelo de ser ella misma Dios.
Con esto queda explicada de manera clara, espero, y si no, en la hora de las preguntas me lo plantearán, lo que llamamos el fenómeno de la inmanentización. Y tenemos el fenómeno de la sincretización. ¿Qué es la sincretización? Bueno, pues la sincretización es el proceso a través del cual un culto no católico cualquiera, el vudú, la religión haitiana, la macumba de por ahí de Centroamérica o de Mesoamérica, la Pachamama de Brasil, cobran identidad propia a partir de la convergencia de ritos y creencias provenientes de diferentes tradiciones y religiones. Religiones entre comillas, con cierta burla de mi parte, porque religión solo hay una, la que Dios inventó. Pero concedamos que, bueno, pues que son religiones, aunque en realidad en estricto sentido son creencias, incluyendo a veces en este sincretismo elementos cristianos. Y entonces así tenemos un altar sincrético que lo manejan sobre todo los 3 millones de narcotraficantes. Dije bien, 3 millones de personas narcotraficantes que sostienen el negocio del siglo en el continente, porque sus ingresos anuales ascienden a la cifra de 600,000, oigan bien, 600,000 millones de dólares. Si multiplican por 20, vamos a tener varios billones, con B de burro, que es una cifra muy superior al presupuesto anual de la Federación. Entonces, en el altar de estos 3 millones de sujetos que no tienen árbol genealógico, en su altar que tienen en su casa, en su cueva, en su cuchitril, en su casa de seguridad, o incluso en alguna parroquia por aquí y allí de Badiguarato, Sinaloa. Tienen a la Virgen de Guadalupe, desde luego, y a un ladito está San Malverde, y luego a un lado izquierdo pues aparece la Santa Muerte, o más bien casi siempre aparece al centro, porque la Santa Muerte es la santa preferida de los narcos, y claro, aparece por ahí algún crucifijo, aparece sobre todo en los colombianos, por ejemplo, el Santo Niño de Atocha, al cual le dan las gracias cuando logran que una merquita corone en Chicago. Así le llaman los narcos colombianos a que un avión cargado de droga logra aterrizar en Chicago sin que la DEA o el FBI o algún policía honesto los pesque. La merquita coronó en Chicago y entonces van en tropel a darle las gracias hincados al Santo Niño de Atocha y a darle un besito a la Virgen de Guadalupe, que es la emperatriz de las Américas, y hacerle una manda de gratitud a San Malverde y desde luego a darle las gracias a la Santa Muerte. Todo esto está infinitamente más extendido de lo que ustedes puedan creer. Hace algunos años leí una noticia lamentable acerca de esto. La noticia decía que se tardaba más el ejército en destruir todos los altares a la Santa Muerte que había en un tramo carretero que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Estamos hablando de menos de 200 kilómetros lineales de carretera. Y en ese tramo había centenares de altares a la Santa Muerte. Y llegaba el ejército y los destruía por instrucciones del general Arévalo Gardoqui o de algún otro alto miembro del ejército. Y apenas acababan de destruirlo, los narcos se encargaban de volverlo a levantar. Hasta que el ejército desistió porque era absolutamente inútil el destruir los centros sincréticos de adoración, tal como lo que acabo de destruir en mi parrafada anterior. Y entonces este sincretismo ha cundido por todo México. Bueno, les cuento una noticia que leí hoy y me dejó con los pelos de punta. En Azcapotzalco, en Tepito, en La Bondojito y en otros lugares de la hermosa República Mexicana,
se comercia con huesos de cadáveres. Hay tráfico de huesos de cadáveres o de cadáveres sacados de sus tumbas para hacerle ciertos rituales satánicos, ciertas curas diabólicas o de chamanísticas para que ese sujeto sufra una maldición porque alguien no alcanzó a vengarse de él estando vivo. Y entonces va y ofrece 100,000 pesos o medio millón o 1,000,000 o lo que los traficantes le pidan para que lo saquen de su tumba. Estoy dando una noticia de hoy que pueden leer en el Universal. Tráfico de cuerpos humanos y de huesos para hacerles brujerías y poder lograr una venganza, según ellos, o una salvación. Noticia de hoy. Búsquenla, por favor. Es muy probable que la encuentren con cierta facilidad. Y si no la buscan, si no la encuentran, yo se las consigo. Bien, es un ejemplo brutal de hasta dónde hemos llegado en el mundo de la sincretización o de esa revoltura absurda de los símbolos cristianos, de los símbolos católicos con los símbolos de cualquier otra creencia, por absurda, diabólica, esquizofrénica o loca que sea. Así que en los altares vemos docenas de manifestaciones paganas al lado de símbolos cristianos, a los cuales se les ha vaciado de su contenido para quedarse adorando solo su mágico poder. Hoy son millones de personas, solo en México, que en el más puro estilo posmoderno piensan que todas las religiones son iguales. Es otra forma de sincretismo. No, señores. No todas las religiones son iguales. Si comparamos el Islam, probablemente la más numerosa religión, entre comillas, del planeta, con el cristianismo y con la religión judía, posiblemente a ella le podemos conceder el nombre de religión, vamos a encontrar tres radicales diferencias irreconciliables que demuestran que ninguna religión, si concedemos el término, es igual a otra. En la religión católica, el mandamiento principal es, lo sabemos todos, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el principal mandamiento islámico? Práctico, que lo vemos en las acciones terroristas que ocurren una semana sí y otra también, y causando al año cientos y aún miles de víctimas. El mejor palestino, porque el palestino es islámico, es el palestino muerto, dicen los judíos. ¿Y qué dicen los palestinos? Pues lo contrario, que el mejor judío es el judío muerto. ¿Qué tienen de parecida las tres creencias que acabo de decir? El catolicismo con el islamismo y el judaísmo, sobre todo el judaísmo de origen sionista o de mentalidad sionista, no solamente no tienen ningún parecido, sino que son radicalmente opuestas. Así que, queridos amigos, no se traigan el cuento de que todas las religiones conducen a Dios. Solamente el catolicismo revelado o adquirido por bautismo de deseo, que ya lo expliqué alguna vez y lo repito, el bautismo por deseo es el de una persona que no conoce la revelación cristiana, pero que se comporta de acuerdo con la ley natural, que ilustra su conciencia y a la cual nunca se le dio el privilegio por razones geográficas, políticas, económicas o lo que sea de conocer el mensaje cristiano. Pero toda su vida actuó con conciencia recta e ilustrada en busca de una verdad que nunca encontró. A esa persona la iglesia, lo pueden checar en el catecismo, a esa persona la iglesia le concede la categoría de bautizado católico por deseo, bautismo por deseo, y está dentro de la iglesia. ¿Cuántos millones puedan existir así en el planeta Tierra? No lo sé, pero deben ser bastantes. Optimistamente visto el asunto. Bien, entonces,
el catolicismo, dicen los sincréticos, no es más que una más de entre todas las confesiones cristianas. Falso. Entre el catolicismo y el 500,000 de sectas cristianas, entre comillas cristianas, que existen únicamente en la Unión Americana, la diferencia es brutal. Un solo ejemplo para dar jaque mate. Ninguna creencia cristiana que no sea la católica reconoce el dogma de la transubstanciación. Es decir, que el pan se convierte en el cuerpo auténtico y verdadero de nuestro Señor Jesucristo y el vino en la sangre, verdaderamente auténtica sangre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mediante ese acto que solamente tiene el sacerdote católico consagrado, que es la Eucaristía, que consiste justamente en lograr ese fenómeno que es el de la transubstanciación. Ninguna otra creencia sobre la tierra le concede a esta verdad elemental revelada la categoría de dogma de fe. Ninguna. Solo en el catolicismo lo vamos a encontrar. Y junto con esto, pues los otros 44 dogmas de la religión católica van los dogmas marianos. Así que no nos vengan con cuentos. Y el último fenómeno que vamos a analizar en esta sesión es el fenómeno de la irracionalización. ¿En qué consiste? Pues en que la psicoterapia y la filosofía, si es que podemos hablar de filosofía, de estos últimos 70 años se han vuelto irracionales, ¿sí? En su mesiánico empeño por curar al hombre. Porque dicen, el hombre no es nada más que. Ejemplos. Dice Freud, el hombre no es nada más que impulso sexual. Es más, no le llama impulso como debería llamarle, le llama instinto. Aunque después, su servidor y otros terapeutas católicos le hayamos demostrado a los freudianos que en la raza humana no existen los instintos, porque ninguna conducta humana es ciega, inmodificable, hereditaria, inconsciente e imposible de escoger. El instinto es ciego y anula por completo la libertad. Por lo tanto, nosotros los seres humanos no somos sujetos de instintos, sino de impulsos. Y los impulsos son conscientes. Tengo ganas de la mujer del prójimo, tengo ganas de un reventón con prostitutas y alcohol y demás. Tengo ganas de el poder. Son impulsos. Bueno, pues para Freud, el instinto sexual es la única explicación de la vida humana. Es irracional. Para Adler, la única explicación de la vida humana es el afán de poder. ¿Por qué pelean los hermanitos de 5 y 3 años? Por el poder. Para atraer a la madre de la gamarra, para tener a la madre sujeta a sus exigencias y a sus necesidades afectivas. Y para eso gritan, pelean, se jalan, se insultan y hasta se escupen y se pueden causar daños severos. Adler no encuentra otra explicación más que el afán de poder. ¿Y por qué Rusia quiere invadir Ucrania? Por el afán de poder. No se pone a pensar en las consideraciones históricas que los grandes geopolíticos europeos nos están explicando, como Juan Manuel de Prada, donde dice, no, señores, no es afán de poder de Vladimir Putin. Es como si México le hubieran arrebatado el Valle de México a alguna potencia extranjera y ahora quisiera recuperarlo. Pues tiene toda la razón, porque es el corazón de México. Bien, entonces, y Jung proclama que lo único que explica la conducta humana es el inconsciente colectivo. Y así cada gran autor de la psicología moderna reduce al hombre a una figura irracional, que se explica por esta frase despectiva. El hombre no es nada más que.
Para todas las corrientes materialistas, el hombre es un ser para la nada en un universo carente de significado. Cosa que también pueden afirmar los existencialistas ateos, como lo hacía Jean-Paul Sartre antes de su conversión. Pero además, esta corriente de irracionalidad proclama la racionalidad del irracionalismo, es decir, la incapacidad de la razón para darnos cuenta objetivamente del mundo que nos rodea y para guiarnos en la vida. En pocas palabras, estas corrientes del irracionalismo proclaman que la razón humana es insuficiente por sí misma para encontrarle una razón de ser a la vida humana. Cosa que ya en sesiones pasadas hemos demostrado de manera contundente que la sola razón humana sí puede encontrar la razón de ser de nuestra existencia, porque la razón por sí misma se va a encontrar con el hambre de absoluto. Y la razón humana por sí sola va a descubrir la existencia de Dios como creador, mantenedor y objetivador de nuestra existencia. Y si bien esta respuesta racional es insuficiente, como ya lo hemos explicado, pero sí alcanza a darle sentido a la vida de millones de personas de buena fe que encuentran estas respuestas tan importantes al solo ponerse a filosofar sin despreciar lo que ahora desprecian los filósofos irracionales o irracionalistas, diciendo que la razón humana por sí sola no le puede encontrar razón de ser a la existencia. Qué cosa más absurda. Pero ¿dónde andan estos filósofos irracionales? Pues, ¿qué creen? Están en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad Nacional de México, en el ITESO, en el IPADE, incluso uno que otro por ahí. Están desde luego en el MTI, en la Universidad de California, en la Universidad de Londres, en la Universidad de París. Están invadiendo todo el mundo civilizado, tanto de Oriente como de Occidente, aunque probablemente la India, Rusia y China se libren en gran medida de este azote de irracionalismo, porque ellos tienen sus propios enfoques, un tanto nacionalistas, pero bastante más acercados a la realidad que la corriente irracional, que hoy incluso pues es la manera de vivir de cientos de millones de jóvenes en Occidente que dicen, pues la vida, pues hay que vivirla a todo lo que da, porque la vida solo se vive una vez y solo hay una, así que hay que darle vuelo a la hilacha. Y encuentran que la única explicación para pasarla súper, pues es la pasión, el impulso sexual, el dinero, el placer, el sexo, la riqueza, qué sé yo. Y aunque a veces la realidad misma les demuestra lo irracional de su búsqueda en estos antivalores, pues siguen creyendo en ellos, porque de alguna manera la educación, la mala educación recibida tanto en casa como en la escuela, los mantiene cauterizados para hacer de la inteligencia el principal instrumento que los lleve al conocimiento de Dios. Bien, pues con eso terminamos nuestra exposición de hoy. Nos toca todavía la próxima semana ver otros 5 fenómenos posmodernos, más probablemente catastróficos que los que ya expuse, pero por ahora entramos ya a nuestra sesión de preguntas, dudas, aportaciones y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor, ¿quién quiere comenzar? Soy todo oídos. Bien. Tenemos a Ricardo. A ver, muy buenas. Ahí nada más hay un primero, psicologización. Yo tengo varios amigos psicólogos, que aprecio mucho. Y hay una cosa que me sorprende que absolutizan el conocimiento o las propuestas o las ideas de los psicólogos. Dicen, es que es la última verdad, inclusive la ponen por encima de la filosofía. Así es, eso es la psicologización, justamente, Sí. Ricardo. Y he de decirlo, lo ponen argumentos increíblemente inteligentes, más no completos, más no completos. Siempre están...
Y lo digo con mucho respeto y les tengo un enorme aprecio. Ahora bien, en todo eso, lo que es la irracionalización, que dice que, pregunta, ¿no es una forma de reduccionismo, de querer reducir al ser humano a un solo elemento? Bueno, es otro nombre de decirlo, es otro nombre muy apropiado para este fenómeno. ¿Sí? Ok. El reduccionismo es irracional, porque no es lógico, porque no es realista, pero es un sinónimo perfecto del fenómeno como yo lo describí con el nombre de irracionalización. Ya. Es un bueno, desde el punto de vista de la filosofía, el término correcto es reduccionismo, ¿eh? Sí. Sí. Y como comentario. Estás muy acertado. Desde el punto de vista del psicólogo, el término correcto es irracionalización, pero desde el punto de vista filosófico, la expresión más correcta es reduccionismo. Y aquí había un comentario que el reduccionismo, ¿sabe de dónde nació? Nació de las sectas, porque las sectas redujeron la fe a un solo punto. Los bautistas, todos se centraron en el bautismo. Sí, es. Los anabaptistas solamente en el pacifismo. Y entonces nació Los psicología. evangélicos y los cristianos Exactamente. y los santos del último día y los mormones y bueno, si nos ponemos a nombrar, no terminamos de aquí a todo el año final a una secta por segundo. Sí. Y, bueno, de la sincretización, el problema bueno, originalmente la sincretización que se dio en la Iglesia Católica era algo bueno, porque lo que hacía era tomar lo mejor de las religiones originales e integrarlas. Pero, por ejemplo, por decirlo así, algunas de las estructuras de la Iglesia se basaron en la religión de Mitra, pero en las estructuras. Y algunos de los puntos filosóficos de la Iglesia originalmente se basaron en todo lo que fue la religión griega, pero solamente tomaban lo mejor. Sin embargo, ahorita la sincretización se ha vuelto algo terrible. Y lo han dicho, insisto, esto son revelaciones privadas, no estamos obligados a creerlo, pero lo han dicho de que el gran pecado, uno de los grandes pecados que ahorita tiene Latinoamérica es la cantidad de brujería que hay. Es la cantidad de brujería que hay. Exacto. Y esta noticia que descubrí hoy del tráfico de cadáveres en el DF es aterradora, ¿eh? Y el periodista nos explica que es un tráfico millonario, tremendamente extendido. Sí. Es eso. Sin embargo, aquí mi pregunta es, ok, yo conozco los males de la sincretización, de la racionalización y de la psicologización, pero yo también me he visto que, bueno, con la plática con estas gentes, etcétera, etcétera, a veces empiezo a ceder un poquito en la psicología. Por ejemplo, he leído a un español que acaba de morir, se me acaba de ir el nombre. Bueno, uno que fue comunista y dejó de serlo. Leí, por ejemplo, la historia general de las drogas y por un momento inclusive llegué a pensar que, bueno, no era tan malo. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo defenderse uno activamente ante estos elementos? Porque yo se lo digo, uno cae muy fácil y yo mismo lo estoy diciendo, yo me he dado cuenta que a veces caigo en ellos. Bueno, pues para eso justamente vamos a pasar en sesiones próximas, una vez que acabemos de conocer a nuestros adversarios de todos estos fenómenos, vamos a pasar a la fe revelada, a la fe como don gratuito sobrenatural y a creer en aquellas cuestiones a las cuales la razón por sí sola no tiene acceso, sino que necesita forzosamente de la revelación cristiana que comienza desde la más remota antigüedad y llega hasta nuestros días. Es la única respuesta para evitar ese fenómeno en el cual, pues a veces tú mismo lo confiesas, te has sentido atraído. Yo te platico, por mi propia historia personal, jamás he tenido una tentación así, porque por fortuna, desde que abrí los ojos a la luz de la razón,
pues tuve encima de mí, atrás de mí y al lado mío, un papá teólogo y un papá filósofo. Un privilegio del que no acabo de darle gracias a Dios ni a rodilla pelona, ¿no? Y que me permite justamente atreverme a estar con ustedes como instructor. Lo Bien. que sucede es que la misma iglesia ha visto estos fenómenos y no Claro, por bajito. ejemplo, a mí me causó mucha repulsión ver a la Pachamama en el Vaticano. La estatua de Lutero en pleno La Vaticano, estatua de por el amor Lutero de en pleno Dios. Vaticano. Y cuando se le preguntó por parte de los 5 cardenales disidentes, me acuerdo de Müller, por ejemplo, óigame, Papa Francisco, dicho con todo respeto, ¿qué demonios hace la estatua de Lutero o la estatua de la Pachamama en los jardines del Vaticano? Y el Papa dijo, son sin fines idolátricos ni cismáticos, son para tender puentes pastorales con nuestros hermanos separados y los miembros de otras creencias. Bueno, te lo paso, pero con un 6.1 de panzazo, ¿no? Yo no lo paso, es un ir en contra. Yo me he encontrado con sacerdotes que me han dicho, si no es malo lo de la idea de la Pachamama, si nos puede unir como humanidad, qué bueno, por el amor de Dios. Sincretismo, sincretismo. En el sentido que lo aclaró Francisco, la estatua está ahí sin fines idolátricos. Bueno, eso ya tranquiliza, ¿no? Pero de todas Pero maneras, es como decir, yo no me la trago, ¿eh? no, es como decir, las drogas están ahí sin fines lúdicos. No, pues sí. No, bueno, obviamente yo soy absolutamente opuesto a la legalización de las drogas y todavía más opuesto a sus fines recreativos, como ya están utilizándose en grandes partes de la República Mexicana y en casi toda la Unión Americana y de la Unión Europea, con fines lúdicos y recreativos. Y la humanidad se desploma a una vorágine horriblemente destructora por todo lo que las drogas producen, ¿no? Yo a este fenómeno le llamo, y lo vamos a ver más adelante, narcotización. La humanidad se está narcotizando con el negocio de las drogas, a grandes pasos. Hay una pregunta. Yo he leído algunos filósofos de los grandes ateos y, por ejemplo, me he sorprendido que Schopenhauer, a quien yo respetaba bastante, me llegó con al final de que la única forma de felicidad es estar cerca del placer. Yo me quedé, oye, espérame tantito, ¿a eso es al único a lo que llegas? Y siento que eso ha sido el inicio, y no es el único, ¿no? Obviamente no me voy a meter con Nietzsche, no me voy a meter con los otros, porque en ellos es mucho más descarado. Pero Schopenhauer, que supuestamente era de los más decentes de los ateos, que me salga con ese tipo de frases, ¿en qué cae aquí? También es un reduccionismo. Es un reduccionismo. La felicidad humana no es más que estar cerca del placer. No es más que. En cierta forma, todas estas corrientes que estoy planteando, sin excepción, si te fijas bien en el término, son reduccionistas por esencia. ¿Sí? Bien, pero únicamente en razones de su estudio las estamos separando para conocer más los rostros del adversario y no dejarnos caer en ellos, ¿no? Bien. Excelente. Tenemos a José Carmelo y a Adrián. Adelante, José Carmelo. Sí, doctor, buenas noches. Nada más un comentario. Ricardo comentaba sobre la palabra sincretismo, lo que se está practicando ahorita. El sincretismo justamente es eso, ¿no? La unión de todas esas tendencias. El budismo, la Pachamama, el catolicismo, todo se junta, se Todo une. revuelto. Sí. Pero la palabra contraria a esto es inculturación. No es, Ricardo estaba manejando ahí como que el sincretismo antes se manejaba en otro sentido, y no. Sincretismo es la unión. Y la inculturación es la integración, de hecho aquí tengo el RAE,
es este proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra en contacto. Este término lo usa mucho Monseñor Eduardo Chávez, el que llevó el proceso de canonización de San Juan Diego. Sí. Y cómo la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, hace una perfecta inculturación de los las tribus indígenas. Indígenas, sí. Exacto, al catolicismo. Esa es nada más la observación de las dos palabras. Excelente aportación, muy valiosa, José Carmelo, muy inteligente, sí, y qué bueno que se dé una inculturación como la de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque fue la forma más eficiente de que cesaran los sacrificios humanos, el canibalismo, y de que millones y millones de indígenas buscaran el bautismo voluntariamente y naciera México como nación. Y la inculturación que hace es traer todos esos rasgos verdaderos de la cultura azteca indígena, los jala. Aprovecha, pero no es sincretismo, es inculturación. Aprovecha, sí. Ahora, si el Papa está queriendo usar la Pachamama para inculturizar a los amazónicos, pues ojalá eso sea, ¿no? Digo, a lo mejor peco de ingenuo, pero sería un buen deseo, ¿no? Sí, sería un muy buen deseo, pero lo que hace la Virgen es jalar los signos, no las imágenes materiales. Sí, las imágenes que vienen a representar a ídolos. Como se dice que la Virgen de Guadalupe no es una virgen ni es católica, sino que es la Huitzilopochtli, no me acuerdo cómo se llama. Ahí sí, es eso, pero sí es la diferencia de sincretismo y de inculturización. Básicamente eso como nueva palabra. Excelente aportación. Muchas gracias, José Carmelo. Tenemos a Adrián. Adelante, Adrián, prende tu micrófono. Sí, buenas noches. Una pregunta y un comentario. Cuando usted hablaba de instinto, daba unas características. ¿Qué es ciego? ¿Qué más? A ver, el instinto tiene 5 o 6 características. Voy a ver si logro acordarme de todas. El instinto es hereditario. El instinto es inmodificable. O sea, si tú te vas a un perro de hace 1.000.000 de años, o de un jaguar o de una pantera, el instinto no ha variado, es el mismo. Entonces, hereditario inmodificable. El instinto es involuntario. Es decir, el instinto no es una potencia que te permita tomar decisiones. Simplemente opera sin tomar decisiones. El instinto es inconsciente. Es decir, el animal que opera bajo el impulso de un instinto no está diciendo, ay, me voy a comer a ese conejo. No mejor no me lo como porque se ve muy tierno. No. Si tiene hambre, se lo come. Sin ninguna deliberación. Llevamos 4. Y 5 es, Comentó que era ciego. Y es ciego. No ve, no oye, simplemente funciona de manera intracorporal. ¿Sí? Como que está en todos los jugos gástricos, en todos los órganos vitales del animal. El instinto hace presa total de todo su ser. Por eso es ciego. ¿Ok? En cambio, si contraponemos estos 5 términos con la conducta humana, a ver, ¿cuál fue el primer rasgo del instinto? El hereditario. El primero que te dije.
del instinto es hereditario, No, te dije otro antes que hereditario. inmodificable, Ok. inmodificable, involuntario, inconsciente y ciego. A ver, dime una sola conducta humana que tenga esos 4 rasgos. La respiración. No. No es un instinto, es un mecanismo reflejo. El odio. Que está al servicio de la supervivencia. O sea, un individuo que tenga que estar pensando en respirar, pues ya no piensa en trabajar. De tal manera que la respiración tiene que ser motivada o controlada no por el sistema reticular ascendente, que es donde radica la inteligencia consciente, sino por los sistemas neuronales subterráneos, más primitivos, más cercanos a la base del cerebro, que no son conscientes. De hecho, en esta exposición que yo llevo, hasta ahorita que hablaron de respirar, me hice consciente de que estoy respirando. ¿Sí? Pero si fuera un instinto, pues tampoco te darías cuenta. Simplemente respirarías y ya. Pero no. El hambre no es un instinto, es una necesidad. ¿Sí? Caminar no es una necesidad, es una potencia. Pensar no es una necesidad, es una potencia. La capacidad sexual es una potencia, es una capacidad. Entonces, el hombre está dotado de capacidades, pero no tiene ningún instinto, porque ninguna conducta humana es hereditaria. ¿O qué? ¿Tus hijos aprenden a ser buenos por herencia? ¿O tienes que educarlos? Todos los hijos tienen que ser educados, si no, no van a ser buenos por herencia. Es decir, la bondad no está en la sangre ni en los genes. La bondad está en la educación, en el aprendizaje. Toda conducta humana es consciente. Todas las conductas importantes en un ser humano son conscientes. Todas las conductas en un ser humano son dominables. Tú puedes controlar. En el instinto no controlas nada. Son involuntarias. En cambio, en el ser humano, cualquier conducta puede ser sujeta a la voluntad. Entonces, todas las conductas humanas se contraponen a las conductas animales porque no son instintos los que rigen al hombre, sino el libre albedrío y la inteligencia. El animal en estricto sensu no es inteligente porque no tiene inteligencia de su propia inteligencia. O sea, no intelige que intelige. Intelige inconsciente e involuntariamente sujeto al instinto de su especie. En cambio, el hombre intelige, pero sabe que intelige. El hombre piensa que piensa. El hombre sabe que sabe. El hombre sabe que siente que siente y sabe que siente y lo que siente. Este privilegio es exclusivo de la raza humana y elimina totalmente el concepto de instinto en la raza humana. ¿Bien? Gracias. Tenemos otra manita levantada por aquí. Adelante, esposo de Nelly, ¿sí? Sí. Alejandro. Alejandro. Ok, so a lo mejor para simplificarlo, podemos decir que el instinto animal, bueno, que el instinto más bien es como para animales, ¿no? O sea, no está en el... Propio de animales, exclusivo okay. del reino animal. Podemos decir que también, digamos, los animales están, de alguna manera, podemos decir que están preprogramados. O sea, que ya traen ese, digamos, como ese chip, ese programa que ¿sí? Por instinto. Es un chip neurológico. Interno, ya exacto. lo traen, ¿verdad? Ya lo traen propio de su especie. Sí, es automático. Eso es más lo que estaba pensando, como para hacerlo simple, nomás pues decir que el instinto es de los animales y el humano pues reacciona por impulsos, ¿no? Como explicamos más temprano. El ser humano puede reaccionar por impulso, pero principalmente el ser humano reacciona por reflexión. Reflexión. Y eso claro. lo lleva al impulso de hacer. El niño
el niño puede reaccionar por impulso emotivo, pero es propio del adulto desarrollado que todas sus reacciones son reflexivas. Incluso cuando te insultan, cuando se te cierran en un automóvil, cuando te cometen un acto malévolo, tu respuesta, si eres un adulto, es reflexiva. No es instantánea, es pensada, es reflexionada. Y puede tardarse mucho tiempo. El adulto puede tardarse segundos, horas, días, meses en reflexionar sobre cómo va a actuar frente a un problema determinado. El animal no piensa, ya está programado para reaccionar instantáneamente e instintivamente. Ok. Bien. Bueno, gracias. Lo malo del irracionalismo es hacernos creer que todo eso ya no existe, que ya no existe la razón y que la razón por sí misma no nos va a dar ninguna respuesta valiosa para encontrarle sentido a la vida. Muy equivocado eso. Absolutamente errónea esta concepción propia del posmodernismo exagerado. ¿Sí? Y tenemos a René Godofredo. Adelante, René. Sí, buenas noches, doctor. Ya que salió el tema un poquito de libre albedrío, quería preguntar esto. ¿El libre albedrío únicamente aplica en la decisión de reconocer a Dios como tu Dios? No, no, no. El libre albedrío aplica para todo acto humano voluntario y consciente. Ajá. Pero incluye, Porque, desde luego, el libre albedrío incluye la aceptación de Dios o su rechazo. correcto. Porque yo he escuchado a muchos católicos que se excusan en el libre albedrío para decir, acepto esta doctrina de la iglesia o no la acepto. Claro, pues están haciendo un mal uso de su libre albedrío, porque el libre albedrío no es, bien entendido, no es hacer lo que se te pega la gana, sino en realizar la voluntad de Dios, porque es el único que no se va a equivocar en aquello que Él quiere para ti. Por eso rezamos el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y es un acto libre, es libre albedrío, sobre todo cuando el Padre Nuestro se reza con toda la seriedad y la profundidad que esto supone. Soltarte y entregarte a la libertad divina, a la voluntad divina. Sí, pero entonces la decisión de cualquier un acto de pecado sería, al final, redunda en lo mismo, ¿no? O sea, el rechazar a Dios o no, o aceptarlo. Así es. Finalmente, en todo acto humano de carácter ético está implícita la aceptación o el rechazo a Dios. Correcto. Bien. Bueno, y a veces bueno, no está tan implícito, a veces está muy descaradamente explícito, ¿no? ¿Sí? Se ve con toda claridad en muchas ocasiones. Sí, sí. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. A ver, Osvaldo, ¿qué quieres preguntar? Doctor, en la conducta y en ser educado, ¿cómo entra la tolerancia hacia los demás, a las personas? A ver, es que a las personas no se les tolera, Osvaldo. ¿De dónde ¿Nada? esto? No, a las personas se les ama, no se les tolera. A ver, imagínate que llega a tu casa tu suegra. Les voy a silenciar al grupo porque está oyéndose por ahí una estación de radio, perdón. A ver, Osvaldo, a las personas, a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, no se les tolera. Imagínate que llega tu suegra a tu casa y le dices, pues voy a tolerar que esté usted aquí 2 horas. Qué absurdo, qué falta de caridad. A ver, se tolera el mal hasta cierto punto.
Se tolera un dolor, se tolera un acto irracional de otra persona, pero a las personas como tales no las toleramos. A las personas como tales las amamos en diversos grados. Espero que esto te quede claro, Osvaldo, ¿sí? Sobre todo en nuestra fe, en nuestra religión. Estamos hablando del amor al prójimo como a ti mismo. Entonces, hoy la palabra tolerancia es una palabra muy mal usada por periodistas, por expositores, por ideólogos, por filósofos que hablan de la tolerancia en vez de hablar del amor al prójimo. Se toleran los defectos del ser amado. Pero no a la persona misma. Exacto. ¿Sí? De hecho, tú puedes detestar los defectos de la persona amada, pero a la persona la amas y le procuras el bien. Aun cuando rechaces sus defectos, sean estos cuales sean. Entonces, tú puedes rechazar los malos comportamientos de tus hijos, pero hacerles sentir tu amor a sus personas. Bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, con esto daríamos fin a nuestra sesión. ¿Hay alguna última por ahí? Adelante. Nomás el comentario que iba a hacer de la sincretización y cómo lo definió, que era la convergencia de ritos religiosos en la masonería. Exactamente es la falacia de que todo es igual. De hecho, en los altares, hay altares que hay la Biblia, está la Torá o está el Corán, ¿sí? Y dentro de los rituales se mezcla exactamente los ritos, ¿no? Me sucedió una cuestión muy peculiar. En México di un testimonio y bueno, salió un masón ahí también. Estuve platicando con él y me dijo, es que me invitaban a ser masón, unas personas de Monterrey, y me decían que no había problema que fuera católico, que podía entrar. Y le digo, no, o sea, esto es como agua y aceite. Claro. Dice, pero una vez que entré, lo primero que me querían hacer es que renunciara, ¿sí?, a ir a misa, a los sacramentos. Entonces, esa tolerancia y fraternidad, pues es una mentira, ¿no? Claro. Pues muy bien, queridos amigos, con eso terminamos nuestra última sesión del mes de enero. Ya la próxima semana empezamos el mes de febrero. Habrá algunos anuncios importantes entre mañana y el próximo miércoles, para que por favor me sigan apoyando con sus cuotas, los que faltan de enero, ya la semana que entra con el mes de febrero, pero con algunas promociones que van a ser muy interesantes y muy atractivas. Pues muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto y nos vemos el viernes en la sesión de historia, los que quieran participar. Gracias, hasta la vista, sean virtuosos, sean felices, sean virtuosos. Hasta luego. Quiero escuchar sus despedidas. Cuídense mucho, profesor. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Adiós. Gracias, adiós, buenas noches. Gracias a todos. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas